Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy el profesor Ender Hill de la unidad curricular o materia factores de riesgo eléctrico. Quiero hacer este audio inicialmente o este video para comentar un poco lo que es la asignatura y el plan de evaluación que vamos a tener. Esta es una materia que está dividida en 4 unidades y de las cuales vamos a verla secuencialmente. Estructuralmente vamos a unir la 3 con la 4 para de esta manera poder facilitar la comprensión en la tercera unidad. Eh, los factores de riesgo eléctrico se refiere a los elementos que están presentes en cuanto a la seguridad de los trabajadores, pero también de los usuarios. Es una materia muy particular porque aquí no solamente analizamos el proceso laboral, sino también el día a día, el uso cotidiano que tienen las personas, eh, que le dan las personas a la electricidad. En este sentido, vamos a ver que los riesgos no solamente están asociados, entonces, como le decía, a los trabajadores, sino también a las personas. Es muy singular porque este elemento físico, como lo es la electricidad, se constituye en un sujeto de la acción de estudio, pero también un medio dentro de esa acción de estudio. Y esa particularidad, por ejemplo, cuando analizamos un horno panadero, estaríamos viendo que el horno produce calor, o por lo tanto ese medio o ese objeto afecta al medio a través del calor, pero el objeto de estudio es el horno. Algo similar va a pasar con la electricidad, es decir, son elementos físicos que su presencia por sí sola afecta las características del medio y en consecuencia implica una dual relación para los efectos del estudio. Esta materia no es una materia para analizar la estructura eléctrica. Muchas veces hay estudiantes que piensan que se está estudiando ingeniería eléctrica porque se somete a profundidad algunos términos. No tiene nada que ver con eso porque nosotros no estudiamos la circuitería eléctrica como tal, simplemente los elementos que nos permitan comprender mejor el estudio del paso de la corriente a través del cuerpo humano o de la incidencia de la presencia de electricidad en el cuerpo humano, que son dos cosas diferentes. Por otro lado, vamos a analizar en una primera unidad como los conceptos básicos, es decir, la serie de conceptos que nos enmarcan el término electricidad y que nos los vincula al proceso peligroso que vayamos a analizar. Recuérdense que aquí vamos a estar usando procesos peligrosos, en otros términos se usa también el riesgo eléctrico cuando nos referimos a la nomenclatura internacional, pero fundamentalmente estaríamos haciendo hincapié en procesos peligrosos. Ya les he enviado algunos materiales y posteriormente les seguiré haciendo llegar otras bibliografías para el trabajo que vayamos a hacer. Entonces, la primera unidad tiene que ver con ese grupo de conceptos donde nos permite conocer la electricidad como parámetro físico y los elementos que las componen. Asimismo, vamos a seguir trabajando con otros conceptos asociados o derivados de los términos que es la electricidad. Es decir, vamos a estar hablando de lo que es la corriente eléctrica, la tensión eléctrica, la resistencia y otros elementos asociados como la frecuencia, la potencia, el período, la resistividad, en fin, que nos permiten identificar en un ámbito más amplio ese concepto que llamamos electricidad, tan sencillamente, pero que está vinculado a muchos otros conceptos que lo componen. Posteriormente vamos a trabajar algunas leyes básicas de la circuitería eléctrica que nos permiten ampliar el margen de análisis. Recuérdense que toda información que se coloque es para profundizar el conocimiento y esa profundización del conocimiento nos va a llevar a ampliar el margen de análisis. Seguidamente vamos a trabajar con una segunda unidad que tiene que ver con el sistema eléctrico como tal, es decir,
El sistema eléctrico se compone de cuatro grandes subsistemas, que comienza en la generación, pasa a la transmisión, sigue en la distribución y el cuarto sistema es el consumo eléctrico. Es decir, ¿qué hay después del poste? ¿Qué hay después del medidor ese que nos colocan en la casa? Entonces eso lo vamos a estudiar. Y la tercera unidad, que la vamos a unir con la cuarta, tiene que ver con los, los procesos peligrosos o el riesgo eléctrico. De hecho, en la bibliografía de clase la usamos como riesgo eléctrico, pero en la bibliografía de laboratorio y del proyecto lo trabajamos como procesos peligrosos. Bueno, después aclararemos por qué. Y en cuanto a la cuarta unidad, que tiene que ver con las normas, entonces la normativa legal vigente más otras normas propuestas y un par de trabajos que yo he incorporado desde mi experiencia profesional a esta discusión, y vale la pena mantener en el ámbito del día a día para ampliar el nivel de conocimiento y de herramientas que nos permitan hacer un mejor proyecto sobre la evaluación de riesgo o en la identificación de procesos peligrosos en diferentes espacios. Ya más, como les decía, más adelante comentaremos eso. La metodología de evaluación va a ser una evaluación por proyecto y vamos a trabajar en el modelo semipresencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a tener un grupo de visitas, creo que van a ser 4 visitas a la universidad. Entre ellas, dentro de la propia universidad va a haber una visita de campo, una práctica de campo, para a partir de esas experiencias vivenciales, aunque sean con práctica demostrativa, conocer un poco los elementos vinculados al proceso de los riesgos eléctricos inherentes al trabajo o al sencillo funcionamiento de la electricidad, la comprensión del funcionamiento de la electricidad y la medición de los parámetros eléctricos. Eso básicamente va a ser el esquema. Nosotros vamos a llevar una serie de prácticas con una serie de evaluaciones a su vez asociadas, y que culminarían con la parte de un proyecto en dos modelos. Hay un proyecto mediante el cual se puede trabajar el esquema de la identificación de procesos peligrosos derivados del contacto ante fuentes eléctricas energizadas, o el segundo esquema, que se ha vuelto más común porque no todos los trabajos que ustedes hacen a nivel de la metodología de proyecto o del proyecto que utilizan en este trayecto está asociado a la parte de procesos peligrosos eléctricos, y en ese caso se ha sugerido que puedan hacer identificación de riesgos eléctricos derivados de las instalaciones como tal, es decir, cuáles son los riesgos que me producen las instalaciones eléctricas de acuerdo a sus propias condiciones generalmente de mal diseño. Bueno, ese es más o menos el esquema. Por ahora no está planteada las evaluaciones escritas ni individuales. Aún tengo observaciones a este esquema de trabajo de educación a distancia, y por eso he tenido pocos esquemas de evaluación, porque el alcance en la evaluación individual de cada participante es muy limitado, y eso complica un poco el escenario, bueno, dentro del esquema que ya anteriormente traíamos. En el camino vamos a ir evaluando las posibilidades de hacer ajustes, pero mientras tanto el esquema va a ser una metodología de proyecto con 7 actividades prácticas y un proyecto. Una serie de videos que les estaré pasando para reforzar un poco los conocimientos que haya que reforzar previo a esas actividades prácticas.